Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a retomar, después de esta pausa que hemos hecho, nuestra jornada sobre el Gobierno abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A lo largo de todo el día estamos aquí debatiendo, reflexionando sobre los pilares del Gobierno abierto y sobre la influencia que tienen como eje transversal en la ejecución de las políticas para el desarrollo sostenible a través de las distintas agendas. Concretamente, hoy hemos hablado de Gobierno abierto y Agenda 2030 y después hemos tenido una interesantísima mesa también sobre transparencia y vamos a dar continuidad a la jornada con dos mesas que tendrán lugar de manera seguida, sin pausa. Así que les invitamos a que permanezcan conectados a través del canal YouTube de Gobierno Abierto del Gobierno de Canarias. Y la primera mesa, la que va a tener lugar ahora, es la mesa sobre datos abiertos. Para ello, tengo aquí a mi derecha a Albérica García, que es la coordinadora de transparencia y de datos abiertos del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, Albérica, muchas gracias. Te dejo la mesa en tus manos para que presentes a los asistentes. Adelante. Muchísimas gracias, directora. En primer lugar, agradecer a todos los participantes en la mesa. En primer lugar, agradecer a todos los participantes en la mesa que hayan aceptado nuestra invitación y contar con estas 7 figuras de los datos abiertos a nivel nacional y a nivel de Canarias es todo un lujo. En primer lugar, y desde Castilla y León, nos va a acompañar Antonio Ibáñez, jefe de Servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León. Es directivo público profesional, ingeniero superior de telecomunicaciones, cuenta con un máster en liderazgo y dirección pública. Ha trabajado en Telefónica, I+D y en Red Eléctrica de Telecomunicaciones, incorporándose a la Junta de Castilla y León en 2004. Desde hace 14 años es responsable de la presencia en Internet de la Junta de Castilla y León. Lleva más de 8 años coordinando la estrategia de Gobierno abierto con iniciativas como son la transparencia, datos abiertos, participación y redes sociales. Asimismo, coordina el grupo de trabajo de reutilización de la información en el Comité Sectorial de Administración Electrónica. También es profesor desde 2008 de diferentes cursos de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Desde Tenerife nos acompaña José Luis Roda, doctor en Informática de la Universidad de La Laguna. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Su actividad académica ha estado marcada por la ingeniería del software, la gestión de proyectos y los aspectos normativos en informática. Ha tutorizado más de 40 proyectos de fin de carrera y trabajos de fin de grado. Siempre que ha sido posible, ha realizado gran parte de la carga práctica de las asignaturas que ha impartido en contacto directo con las empresas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, siempre ligados a la rama de la ingeniería del software. Es el director del portal Open Data Canarias y coordinador del grupo de investigación TARO. Tiene multitud de publicaciones en revistas internacionales, destacando la más reciente en Bioinformatics. Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información, de la que forma parte desde 2008. Es vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Vocal de la Comisión Permanente de Digitalización de la Economía, la Administración y la Ciudadanía. Y vocal de la Comisión Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales del Consejo Superior Geográfico. También es miembro del Foro de Colaboración Público-Privada en materia de reutilización de la información del sector público y especialista en reutilización de la información y sector infomediario. Asimismo, es interlocutora en representación de ACDI ante la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y los distintos organismos de la Unión Europea e internacionales en materia de, entre otros, reutilización de información del sector público, Open Data, transparencia y representación del sector infomediario español. Aquí a mi derecha tengo a Lourdes Muñoz, cofundadora de la iniciativa Barcelona Open Data. También es fundadora de la plataforma SheLeader y presidenta de la asociación Dones en Xarxa, que fundó en 2006. Coordina varios proyectos para aplicar la tecnología data en el ámbito público y social, procesos de innovación pública con el uso de datos abiertos. Ha creado y participa en diversas redes de mujeres y proyectos sobre igualdad en el ámbito digital y uso de las tecnologías orientadas a la igualdad de las mujeres. Fue parlamentaria en el Congreso de los Diputados durante 11 años. También a mi derecha contamos con la presencia de Juan Bermejo, desde el Cabildo de La Palma.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna, cuenta con un máster en Business Intelligence y Big Data por la Escuela de Organización Industrial y un máster en Cartografía, Teledetección y SIC por la Universidad de Alcalá de Henares. Es funcionario de carrera, Grupo A1, por oposición libre del Cabildo Insular de La Palma, técnico GIS, desde 2005, donde impulsó el SIC, la IDE y el portal Open Data de La Palma. Asimismo, es jefe de Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información, donde lidera el proyecto La Palma Smart Island, el Plan de Eficiencia Energética y el proyecto Antares. Noemí Brito, socia responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Seca Magán Abogados. Es licenciada en Derecho, cuenta con un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en Derecho Digital con más de 15 años de experiencia en asesoramiento legal dirigido a la empresa. Ha participado en la proyección y asesoramiento de múltiples proyectos de conversión y transformación digital en multinacionales y organizaciones públicas y privadas. Asimismo, opera como delegada de protección de datos de DPO, certificada conforme al esquema ENAC-AEPD, en diversas importantes compañías y organizaciones internacionales y nacionales. Y por último, y no por ello menos importante, contamos con Alberto González, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística, ISTAC. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna, cuenta con un máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión por la Universidad Rey Juan Carlos y es técnico estadístico superior del Gobierno de Canarias. Siendo jefe de Estadísticas Económicas desde el año 2006, ha coordinado la actividad encomendada al mismo, estadísticas económicas, estadísticas ambientales, estadísticas laborales y estadísticas de ciencia y tecnología. Como tal, ha contribuido en el desarrollo de proyectos de I+D asociados a las estimaciones en pequeñas áreas de Canarias, métodos avanzados de muestreo y metodología para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos. También es promotor y director de la Unidad Mixta de Metodología e Investigación en Estadística Pública entre el ISTAC y la Universidad de La Laguna entre 2014 y 2019. Cuenta con un blog personal donde escribe sobre tecnología, estándares, gestión de datos y Open Data, que se llama Datos con Inteligencia. Así que, presentados mis 7 expertos, que vamos, es todo un orgullo contar con ellos, empezaríamos a plantear las 3 preguntas que les vamos a hacer. Cuentan con 3 minutos cada uno para poder dar una respuesta, su opinión al respecto. Y empezaríamos por Antonio Ibáñez, ¿no? La primera pregunta sería, en la apertura de datos es importante tener en cuenta la utilidad que presenta para empresas y ciudadanía. La Unión Europea destaca para ello el concepto de datos de alto valor social y económico. ¿Qué datos considera prioritarios para su apertura? Y, por supuesto, ¿qué oportunidades ofrecen la apertura de datos y en qué nos van a ayudar a mejorar? Así que, Antonio Ibáñez, desde Castilla y León. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, que acepto encantado. Y bueno, respecto a cuáles son los datos prioritarios para publicar, la Unión Europea pues, ya ha definido una serie de sectores que son los prioritarios, los estadísticos, geoespaciales, medioambientales, meteorológicos, los de movilidad y sociedades mercantiles. De momento habla de sectores. En los próximos meses se supone que se concretará en diferentes grupos de trabajo pues, cuáles son en concreto pues, qué conjuntos de datos pues deben publicarse. Ya por el momento tenemos otras iniciativas, como son los de la FEM, con su guía de datos abiertos, donde también definen ya en concreto 40 conjuntos de datos a publicar. Son información de contexto que nos ayuda muy bien a determinar pues, por dónde pueden ir los tiros y evidentemente es poco discutible que, por ejemplo, los datos estadísticos o los datos meteorológicos pues, son de gran valor. Pero aparte digamos, de esa información de contexto que nos orienta muy bien por dónde podemos poner los esfuerzos, a nosotros nos gusta mucho también poner el foco en conocer bien nuestra organización, conocer bien qué información manejamos y qué información pues, estamos en disposición de publicar. Por eso, cuando decimos qué datos son prioritarios, si miramos dentro de nuestra organización, pues lo primero que tenemos que ver es qué información realmente tenemos. Es decir, a veces nos pueden pedir información pues, que no es de nuestra competencia o que nuestra administración, aunque seamos competentes, pues no ha generado. Lo ideal, evidentemente, sería poder generarla y poder publicarla, pero cuando coordinamos una iniciativa y lideramos una iniciativa de datos abiertos,
pues a veces tenemos que intentar ver dónde ponemos los esfuerzos y posiblemente sea primero en la información que ya maneja nuestra administración. Por otro lado, también es información que sea fácil de abrir. Evidentemente, no tiene sentido dedicar, aunque sea poco esfuerzo, a información que pueda ser poco útil, pero eso muchas veces es difícil de determinar. Es decir, pero sí que es cierto que muchas veces nos encontramos con casos en los que la información ya se está publicando, pero está publicado a lo mejor en tablas, en PDFs. Eso hemos visto muchas veces casos en memorias anuales, donde hay un montón de tablas. Decimos, bueno, pues es que esta información, si lo publicáramos en un CSV con todo el histórico y bien estructurado, pues aportaría mucho valor y no generaría mucho más trabajo. Es un poco cambio de mecánica, pero la información ya la tenemos. Por otro lado, evidentemente, sí hay demanda. Es decir, lo cierto es que la interacción con los ciudadanos pues no es todo lo que nos gustaría. Es decir, nos gustaría que nos pidieran mucha más información. De momento, es decir, no hay mucha demanda, pero la que hay que atenderla y saber un poco, es decir, porque ya sabemos que va a haber un caso de uso, alguien que va a necesitar y que va a usar esa información, pues evidentemente hay que atenderla. Y por otro lado, también ver la reutilización interna, es decir, el primer reutilizador de los datos de la administración es la propia administración, es decir, y muchas veces si hay alguien dentro de nuestra organización que se presta a abrir los datos y al abrir los datos pues les ayudamos a hacer algún tipo de visualización, pues hombre, le estamos ya matando dos pájaros de un tiro, la estamos publicando, poniendo a disposición de los ciudadanos y estamos ayudando pues a que internamente pues tengan ya su visualización y que otros departamentos de nuestra propia administración, sobre todo en administraciones pues grandes como pueden ser las autonómicas, pues puedan beneficiarse de esos datos. ¿Qué casos hay de diferentes consejerías que utilizan datos de otras precisamente porque están en datos abiertos y no tienen que irlo a solicitar internamente a otro departamento? Gracias, Antonio. Quería decir un poco, simplemente terminar un poco con el tema de las oportunidades. Es decir, se habla mucho, es decir, evidentemente que los datos abiertos, es decir, aportan para una mejor transparencia y rendición de cuentas. Es decir, que los ciudadanos conocen mejor qué hace la administración, generan un valor social y un valor económico, que eso es indiscutible. Y bueno, pues evidentemente, por ejemplo, asociaciones como ASEDIE que tenemos aquí, pues lo pueden corroborar, pero también nos ayuda a hacer una mejor gestión incluso de los datos internos y a ser más eficientes. Es decir, vamos a crear un poco ir creando también esa cultura del dato, a favorecer esa reutilización interna. Y sobre todo porque pues, hay muchos casos en los que no se trata de una mega aplicación, un portal web fantástico que utiliza datos abiertos, sino que son pequeños reutilizadores que utilizan un dato en concreto para un proyecto, para un trabajo, para un estudio, para ser más eficientes en su día a día. Tenemos un pequeño ejemplo que os pongo, que es los datos de superficies agrarias, es decir, cuántas hectáreas de cada tipo de cultivo hay en cada municipio de Castilla y León al año. Pues eso nos lo piden desde aseguradoras para saber cuál es la cuota que tienen que poner de pago a los asegurados, como las cámaras agrarias, como los comerciales de productos fitosanitarios, y realmente no están haciendo una web súper espectacular, pero están haciendo les ayudan a ser mucho más eficientes en su trabajo, y eso evidentemente también genera mucho valor y muchas veces pues a lo mejor incluso no somos conscientes de que se está produciendo. Gracias, Antonio. Tengo que dar paso al siguiente ponente. En este caso, José Luis Roda. Te agradecería que, si estás por ahí. La verdad que, bueno, saludos a todos y a ti, Alberica, a ver si hay tiempo, bueno, poquito que nos vimos, pero y a los ponentes, al resto de ponentes, que es un panel estupendo y fabuloso. Voy al grano para no enrollarnos. Creo que lo que ha contado Antonio ha dado la clave en un montón de cosas. La directiva europea lo marca claro los conjuntos de datos, pero yo incidiría en Canarias. En Canarias yo tengo apuntados aquí datos, por ejemplo, como turismo, alojamiento, empresas de servicios, etcétera. Patrimonio cultural, hostelería, restauración, comercios, eventos y actividades, centros sociosanitarios, centros no sé cuánto, etcétera. Todo este tipo de datos son claves para poder desarrollar algo y tener información útil para contrastar, para desarrollar estudios, para lo que sea. Desde la universidad nos vendría estupendo que todos estos datos estuviesen bien definidos. Nosotros en el portal Open Data Canarias, que ya se cerró hace un año y medio,
porque fue un proyecto. Y ahora, bueno, Cabildo está montando el suyo, el gobierno está montando el suyo, STAC tiene el suyo, etcétera. Es por donde tienen que tirar. Nosotros en la universidad fuimos los precursores, arrancamos con los proyectos estos de Open Data y creo que, bueno, que sí ahí podemos aportar en cosas concretas. Cosas importantes que ha dicho Antonio. Datos limpios, empezar por datos genéricos, pero más que genéricos, concretos, pero que estén limpios, que no le demos datos a la gente donde se tengan que volver locos con las estructuras de datos, con lo que sea, ¿vale? Con vocabularios, por ejemplo, con vocabularios bien definidos. Hay un montón de ejemplos a nivel ya mundial donde podríamos destacarlos, que luego podemos entrar en alguna otra de las cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra BOB, Big Data, Open Data, Blockchain, publicidad, nos llegan las empresas y nos dicen, ¿cómo puedo obtener los pasajeros al día de hoy o al día de los próximos semanas para hacer nuestras predicciones y hacer nuestros datos concretos? Pues hay cosas, pero ¿dónde te puedes fiar? Los datos no se están actualizando exactamente, no se están poniendo datos bien definidos, con vocabularios bien definidos, temas de semántica, ahí se están haciendo una labor estupenda por parte del ISTAC y por parte de otros organismos, me consta, pero tenemos que ir por ese camino para poder reutilizarlo, etcétera, ¿no? No el público en general, ya eso se demostró hace un montón de tiempo que las bicicletas y los caminos por las bicicletas, oye, estupendo y maravilloso, pero en primer lugar, las propias administraciones, limpieza de datos. Los datos limpios, la administración electrónica sí es un punto muy importante para ofrecer datos que han pasado una serie de filtros y por ahí, como dice Antonio, podríamos dar unos datos claros y luego apoyarnos en la gente que realmente quiere datos y quiere información clara y directa. Las empresas del Consejo Asesor de la cátedra nos piden cosas concretas y nosotros estamos trabajando ahora mismo con los alumnos buscando datos y nos está costando un montón. Entonces yo reivindico el dato. Gracias, José Luis. Tengo que dar paso a la siguiente. En este caso sería Lourdes Muñoz, quien nos acompaña aquí. Una vez más a Canarias, que me siento casi como en casa. Por supuesto, la respuesta primera es sí. Yo creo que ya una vez que abres el portal de datos y el técnico de digital que cree en esto abre los datos que tiene, el siguiente calendario de datos no puede ser los que tenemos ni los que encontramos, sino tienen que orientarse a un reto concreto que sirvan para algo. No que digo que no sirvan, porque yo soy defensora de que los datos se abran porque sí, pero si no conseguimos abrir datos alineadas con otras áreas del gobierno que esperen esos datos y a la vez nos ayuden a abrirlos, difícilmente avanzaremos de manera sostenible en la obertura de datos, que también tiene un costo. O sea, el funcionario que pone la X para que luego se abra tiene que entender que esa X sirve para algo, para decirlo gráficamente, y tenemos que hacer cooperación. Y yo soy ingeniera informática, o sea que soy del ramo y, por tanto, por eso me tomo el lujo, entre comillas, de hacer este comentario. La segunda, ¿cuáles datos son prioritarios? Por tanto, al revés. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los retos políticos del Gobierno? ¿Cuáles son los retos políticos del Gobierno? Si el Gobierno de Canarias, por ejemplo, que a mí me emocionó ver esta frase, en su agenda de desarrollo sostenible tiene mejorar, que la economía sea más sostenible, que lo social sea más... Esos son los datos, porque esa es la prioridad de Canarias. Y si el Gobierno de X es proteger al comercio, que ahora os explicaré brevemente un proyecto que estamos haciendo en Barcelona, es qué datos sirven para que el comercio de Barcelona no cierre, si es que los tenemos a mano. Y si queremos controlar la violencia de género para saber si los recursos son para las mujeres, que es otro proyecto que tenemos en marcha, detectar qué datos tenemos y cuáles nos faltan para que realmente podamos ver qué mujeres son atendidas o no, la relación entre denuncias en los meses del año y poder tomar decisiones. Entonces, en este sentido, yo cuando vi la frase gestión pública inteligente, ponía entre comillas, entre paréntesis, gobernanza inteligente para la toma de decisiones apoyada en datos, en la Agenda Sostenible de Canarias, pensé, sí, porque los datos han de servir para la toma de decisiones de los gobiernos, de las empresas que también usan esos datos públicos y de la ciudadanía,
que es la parte más de transparencia, que puede tomar opinión sobre los gobiernos si pasan cosas o no. Y en este sentido, último comentario, por ejemplo, el tema de comercio, ¿no? Que ahora estamos intentando a nivel micro en algunos barrios de Barcelona, de acuerdo con los comerciantes, identificar datos que ayuden a su mejora. Y lo vamos a mezclar con datos públicos y datos que sacamos de Google, de las afluencias de alrededor. ¿Qué datos se mueven alrededor? Que los vamos a limpiar y generar datasets para saber, ¿viene gente al polideportivo y eso me ayuda? O de los mercados municipales, estamos viendo los días que hay afluencia para que la Diputación pueda decidir ayudar y los gestores de los mercados dónde ponen el esfuerzo o a qué horas abren. Entonces, esos datos se acompañan de otros datos públicos existentes que a veces, por ejemplo, sabemos que existen, pero no están publicados, o están publicados no en buenos formatos, o no están desagregados. Hace poco hacía un proyecto de este tipo, Santa Coloma, ERTES. Por un lado tengo los ERTES por actividad económica, por otro lado por municipio y por sexo a nivel de Cataluña. Para hacer una microintervención a nivel de Santa Coloma no puedo saber las mujeres que están en un ERTE por cada una de las actividades. Por tanto, hemos hecho la petición de datos para que se abra ese cruce, porque además sabemos que el dato existe. Por tanto, para mí es abrir para útil, sí. ¿Cuál es la prioridad política? ¿Cuáles son? Hagamos la lista de prioridades políticas y en función de esas prioridades políticas abramos datos que ayuden y abramos datos en cooperación con los departamentos y con el que lo va a recibir, sean las mujeres, sean los comerciantes, el usuario final o las empresas. Muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que siempre es un placer también oírte. Nos acompaña aquí también Juan Bermejo, que es el siguiente en defender o en responder. Gracias, Alberic. Gracias al Gobierno de Canarias por la invitación. La verdad que siempre es un lujo y un placer. Y sobre todo la oportunidad de conocer, que es lo más importante en estos foros. Unión Europea y concepto del dato y su alto valor social y qué datos considera prioritarios, sobre todo aquellos que generan un alto valor público. Estamos aquí porque nos debemos a los ciudadanos y eso no hay que perderlo en ningún momento. Y esa información, sea del tipo que sea, tiene que crear valor público y si es reutilizable y en ese proceso genera economía, es más interesante. La Unión Europea lleva muchos años interesados en estos temas. Ya desde el 2005 con la directiva INSPIRE empezó con la apertura de datos geográficos por la importancia de los límites de los países, y la configuración de las cartografías entre países. Y dentro de las acciones que ha encomendado dentro de los últimos pronunciamientos, apuesta por una economía que sea equitativa y competitiva. Y ya tiene previsto la gobernanza del dato para finales de este trimestre y una posible ley del dato para el 2021. Toda esta información, la Unión Europea está intentando abordarlo a través de una estrategia europea que se pretende finalizar con esa posible ley del dato que esperamos para el año 2021 a través de una directiva. También está preocupada, lógicamente, por cómo utilizamos los ciudadanos los datos y la protección de datos de carácter personal, que es fundamental, y todo lo que conlleva el mismo. Por otro lado, las oportunidades, y aquí yo creo que es lo realmente interesante, porque saldrán seguramente anexos, como salieron con INSPIRE, dando prioridad a datos sanitarios, a datos sociales, a datos demográficos, a datos económicos, pero yo creo que es importante centrarnos, como decía la compañera anteriormente, en las oportunidades que esto ofrece. Ofrece oportunidades importantes porque hay nuevos modelos de negocio que saldrán y que están saliendo en torno a los datos que se comparten por las administraciones y nuevas profesiones como el Chief Data Officer, que saldrán seguramente asociados a esas oficinas del dato en distintas administraciones a distintos niveles. Por tanto, la importancia del dato va a ser a la hora de la toma de decisiones. Esa captura del dato es fundamental, la estructura que tendrá que tener, tendremos que velar por el nivel de calidad, lógicamente, y sobre todo tendremos que aprender a detectar, analizar y denunciar las desinformaciones o las manipulaciones en torno a esos datos. Estos son nuevos paradigmas que se nos van a presentar en los próximos años y que ya están sucediendo. Para finalizar, y en resumen, creo que nos debemos a una creación de valor público en torno al dato, sobre todo orientado al ciudadano y a la creación de economía, y en este proceso intentar no dejar nadie atrás en alineamiento con los ODS. Muchísimas gracias, Juan. A continuación se incorpora Noemi Brito. Hola, Noemi. Hola, ¿qué tal?
¿Qué Pues tal? nada, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que en estos momentos supone un reto intervenir, porque después de todas las intervenciones previas ya el contenido preparado queda como exiguo. O sea que voy a permitirme casi improvisar. Muchas de las cosas mis compañeros las han apuntado muy bien, ¿no? Yo quizás quisiera un poco plantear el papel un poco de la empresa a nivel empresarial, porque es verdad que estamos hablando mucho del lado también un poco de la administración, lo cual es lógico en este foro, pero esta mañana, y os voy a contar el caso de esta mañana, yo soy miembro de la Junta Directiva de AMETIC, también de la principal patronal tecnológica en el país, y realmente aquí hay todavía una falta de información realmente de las oportunidades que ofrecen las administraciones públicas y los datos abiertos en el sector empresarial. Yo digo esto porque esta mañana me sorprendí en un grupo de trabajo bastante elevado con empresas potentes en las que se planteaban dónde encontrar los datasets para poder reutilizar. Entonces, si esto que es algo muy básico todavía no está interiorizado en el sector empresarial, en la patronal, en las empresas, creo que estos espacios de colaboración público-privado, que de hecho se están impulsando con la nueva estrategia europea de datos, será de alguna manera un camino a medio recorrer. Estoy con José Luis y con el resto de los intervinientes en la mesa en que a día de hoy ya no es posible ponerle puertas al dato. El dato es necesario no solamente para prestar servicios públicos, sino también para innovar. Y yo creo que todo lo que implica la nueva estrategia europea de datos, vinculada en la que la reutilización es una de las patas de esta estrategia, pero hay otras más, como puede ser el G2B, de las empresas hacia al sector público, o todo lo que es el B2B, todo lo que tiene que ver también, que a ver si tenemos ocasión también en esta mesa de tratar, que tiene que ver con los espacios comunes de datos, que se ha lanzado, de hecho, aquí hace una cosa muy divertida, el formulario de consentimiento para el altruismo de los datos. Es decir, los ciudadanos, que las empresas sean capaces y tengan esta cultura de la compartición altruista de su información para generar valor y mejores servicios públicos, mejores políticas y en general también productos y servicios en el sector privado que estén más alineados con las necesidades reales de la sociedad, incluso de las propias administraciones y de las propias empresas, ¿no? Creo que este fomento de la cultura y de la concienciación de las posibilidades y las bases legales que a día de hoy tenemos para reutilizar e innovar basándonos en datos, tanto del sector público y privado, todavía es un gap importante a nivel quizás de llegada, porque yo creo que hay elementos y portales y hay un recorrido aquí, ya es 2007 y antes, pero todavía quizás no ha calado, al menos en el sector empresarial que se está preguntando qué puede hacer y cómo puede conectar. Yo creo que la Estrategia Europea de Datos nos da una oportunidad tremenda y todo lo que tiene que ver con los espacios comunes de datos representa una oportunidad también en paralelo, más allá de las estrategias de data sharing que se han apuntado también aquí, para poder hacer cosas. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, explorar en transversal en qué ámbitos de colaboración público-privada y cuáles son las bases legales a este nivel, más allá de la Directiva de Datos Abiertos, sino que también pueden ir un poco complementando esas estrategias, porque ya lo permite la Estrategia Europea de Datos, que es mucho más abierta, mucho más transversal, y trabajar en esas líneas. Muchos de los temas que se plantean ahora mismo justamente como líneas o como sectores estratégicos desde el punto de vista de la reutilización, ya también se conectan con los campos, los pilares estratégicos de los espacios comunes de datos, en movilidad, en medio ambiente, en el ámbito de las administraciones públicas. Así que yo creo que son estrategias que tenemos que verlas en transversal. Y, insisto, innovar en datos a su máxima expresión, porque ya la normativa habla de la liberación en el máximo posible de la información. Y creo que falta todavía este gap en esa información y ese punto de conexión entre el sector público y privado para hacer esto posible. Gracias. Gracias, Noemí. Como siempre, aportando gran valor a todo lo que estamos analizando hoy aquí. A continuación tenemos a Alberto González. Hola. Te vi, creo. Aquí estoy. Vale. Muy bien, encantada, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tu turno. Pues venga, intentaré también ser breve y como siempre para romper un poco la alegría de la mesa, breve y polémico, que es lo que siempre Por divierte. supuesto, no espero nada diferente de ti, además, me gusta. Vale. En primer lugar, cuando he venido participando en todos estos foros de datos abiertos ya hace unos cuantos años, ¿no? Tengo la sensación de que
la comunidad que se vincula al mundo de datos abiertos ha descubierto los datos y se piensan que han descubierto la datificación por parte del Estado, ¿no? Y además confunden los cómo con los qué. O sea, la directiva de reutilización habla de los cómo, no habla de los qué. Los qué ya incluso existían. De hecho, en algunos casos existen hace hasta 200 años. Cuando estamos hablando de identificación de datos de alto valor, no es un gran descubrimiento de la directiva. Cuando se plantea que el Estado tiene que datificar, ya desde el censo americano en 1700 y pico, se descubrió que había que contar las personas por algo, ¿no? Y había que contar las empresas, y había que contar las actividades económicas. Tanto es así que cuando Naciones Unidas nace, se plantea como un elemento fundamental de las democracias occidentales la datificación y un sistema de datificación llamado estadística pública con una serie de principios, metodologías, armonización internacional, no solo semánticamente, sino también conceptualmente, que permita pues, la confianza entre naciones como mínimo y la toma de decisiones por parte del sector público, ¿no? O sea, que no es esto de esta década. Esto de datificar para tomar decisiones viene de viejo. De hecho, viene de siglos. ¿Qué aporta la directiva de reutilización? Aporta cómo. Y el artículo 1 de la directiva lo deja claro. ¿Cómo tienes que hacer esto para facilitar su reutilización? No habla de qué. Simplemente, en esta nueva lectura de la directiva recientemente, del 2019, creo que fue, Noemí me puede corregir porque no me acuerdo muy bien, sí que establece algunos ejes o dimensiones importantes en lo que llaman datos de alto valor. ¿Y dónde está la estadística pública? O sea, la estadística pública está en el Tratado de la Unión Europea como un artículo del Tratado de la Unión Europea, está dentro de la Constitución Española y está dentro del Estatuto de Autonomía. O sea, la estadística en sí, y claro, yo hablo en mi negocio, ¿no? De la estadística, es un valor humano de las democracias occidentales modernas. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Y además se plantea un sistema de auditoría y de principios y valores que determinen que esa datificación sea objetiva, independiente, internacionalmente comparable, con una serie de principios y valores y con una serie de checkpoints que incluso pasa Eurostat a las oficinas de estadísticas nacionales para asegurar que el dato que usted está produciendo como Estado se cumple, se genera en unas condiciones de objetividad, independencia, corrección técnica, X y Z, ¿no? Y eso es muy importante porque los datos estadísticos eran derechos y valores. No me imagino publicando el IPC que determina el salario de muchos de los que estamos aquí por alguien que no sabemos ni quién es, sin ningún tipo de auditoría, ¿no? Ni de objetividad, ni de independencia. O sea, eso es muy importante fijarlo. Y además, la planificación de la datificación viene de viejo, está desde, históricamente, desde Naciones Unidas. En el caso europeo, el reglamento europeo habla del programa estadístico europeo, la ley estadística española, la 289, habla del plan estadístico y la ley canaria, evidentemente, habla del plan estadístico. Nosotros, por ejemplo, en nuestro plan estadístico tenemos 290 actividades de datificación. 290 actividades de datificación que se desarrollan a través de los programas anuales. O sea, no se improvisa. El datificar no se improvisa. Datificar es una inversión importante y hacer las cosas necesita tiempo. Por otra parte, también está regulado el proceso de datificación. O sea, el modelo general del negocio estadístico planteado por Naciones Unidas, punto 1.1 del proceso, identificación de necesidades. En esa identificación de necesidades se habla del encuentro con toda la administración del Estado, evidentemente, y también con lo que se llaman los stakeholders, ¿no? O sea, nosotros cuando planteamos el plan estadístico nos reunimos con todo el mundo, o por lo menos con todo el sector público y con las grandes patronales importantes. Alberto, perdona, pero es que te has pasado de tiempo ya un par de minutos y tengo algo aquí ya. Y claro, vamos pasado todos. Es que si no me tienen que prometer que en la siguiente ronda van a 2 minutos. Sí, a 2 minutos voy. ¿No? Entonces, ¿Qué? Ya corto, no te preocupes. Entonces es importante entender
que en todo este proceso de generar datos y poner valor a los datos y ponerlos en público, hay que asegurar que todo se hace dentro de un sistema que permita la objetividad, la independencia, la corrección técnica, X y Z, porque no olvidemos que estamos generando también derechos y valores. No solo generamos valor económico para que la gente tome decisiones, sino que alguien pueda cobrar una pensión depende de un dato y ese dato lo debe generar un funcionario público dentro de un sistema público que asegure que ese dato tiene objetividad, independencia y corrección técnica como mínimo. ¿Vale? Corto. Muchísimas gracias y perdonen a los que los corte, pero es que tenemos el tiempo muy limitado de la siguiente mesa a las 5:30, entonces tenemos que respetarnos muchísimo los tiempos porque si no, no llegamos. Y disculpen al que corte, no es mi intención, pero ya de antemano saben que lo voy a tener que ir haciendo. Por último, Olga Quiroz. Olga, por fin te vemos. Pero no te oímos. A ver, sí. Sí, ahora, perfecto. Gracias. Lista. Muchísimas gracias por la invitación, lo primero, y disculpad porque es que he tenido problemas con la cámara del ordenador de sobremesa y estoy con el portátil, pero bueno, lo importante es que ya estoy conectada bien y con todos vosotros. Disculpad si algo repito porque es que me he perdido una parte de las intervenciones. Simplemente voy a contestar desde el punto de vista de la asociación y lo primero que quería matizar es que para que haya una apertura de datos, lo más importante desde nuestro punto de vista es la colaboración público-privada. El sector público es el poseedor de la información y el privado el conocedor de las necesidades de las empresas, del ciudadano y de la sociedad en general. Desde ASEDIE colaboramos para lograr eso, la apertura y el acceso a la información pública para que sea reutilizable y descargable por máquina y en distintos formatos. Los productos y servicios de valor añadido elaborados por las empresas infomediarias realmente lo que dan es transparencia y ayudan a luchar contra el fraude, por ejemplo, y el blanqueo de capitales. Estas acciones que realiza el sector infomediario se convierten en uno de los motores más importantes que impulsan la economía y, sobre todo, en la época de crisis que estamos viviendo ahora mismo. Abrir los datos y darles acceso es la manera de impulsar el sector infomediario y la manera de apoyar la transparencia y el desarrollo económico. La reutilización abre un abanico increíble de oportunidades y beneficios a todos los niveles. Da mayor inteligencia a la información existente, incrementa la seguridad jurídica y comercial, impulsa el mercado laboral, hay intereses medioambientales y de investigación. En fin, nuestros asociados, como empresas infomediarias, lo que necesitan es materia prima. Y la mejor materia prima, ¿quién es? Pues la tiene el sector público. La Administración posee las bases de datos más completas, exactas, fiables, con mayor y mejor actualización y son esenciales para la recuperación económica. Pero lo que es cierto es que no es accesible toda la información que demanda el sector. Nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido identificar más de 60 bases de datos, la mayoría de ellas relacionadas con la transparencia del mundo empresarial. Las hemos analizado, priorizado y las hemos estudiado. En este punto lo que sí quiero remarcar es que es muy importante la armonización y la coordinación en la apertura y en el acceso a la información. Al solicitar la apertura de las bases de datos, nosotros lo primero que observamos es que no había una armonía, que no estaba coordinado. Por ejemplo, a nivel de las comunidades autónomas, las bases de datos van a crecer, el valor que tiene cada base de datos va a crecer según el número de comunidades autónomas que abran la misma base de datos. El sector lo que quiere es una visión general, no parcial, ¿no? Entonces, nosotros para poder impulsar esa apertura de datos de una manera coordinada, lo que creamos es un top 3 ASEDIE, que son 3 bases de datos concretas que hemos solicitado que se abran en las 17 comunidades autónomas. Antes de seleccionar las bases de datos, lo que hicimos fue ver que ninguna tenía ninguna traba con ninguna normativa y que al menos en una comunidad autónoma estaba abierta. El primer top 3 que seleccionamos el año pasado, hace unos meses, era asociaciones, cooperativas y fundaciones. Como no tenemos tiempo, solamente voy a poner un ejemplo. El de cooperativas. Cooperativas es una base de datos muy demandada por el sector porque no existe un registro central. Hace unos meses, en 2019, cuando empezamos la iniciativa, solamente 3 comunidades autónomas tenían abierta la base de datos de cooperativas. Hoy la tienen abierta 13. Nosotros, una vez que se abren las bases de datos, lo que hacemos es que analizamos y solicitamos posibles mejoras. Por ejemplo, el NIF. El NIF es un indicador que nos permite aumentar la transparencia y, sobre todo, que la información sea muchísimo más veraz, disminuir el margen de error al identificar las empresas.
Hoy, de las 13 comunidades autónomas que tienen abiertas cooperativas, han incorporado el NIF 8 de ellas. Canarias tiene abiertas las 3 comunidades, las 3 bases de datos, y las tiene abiertas las 3 con NIF. Antonio también está por aquí, Castilla y León también las tiene abiertas. Pero añado una cosa más, Canarias es la única comunidad autónoma que tiene abiertas además las cuentas de la cooperativa. Se puede acceder a ellas, devuelven un PDF y además de manera gratuita. Es la única. Vamos detrás de también conseguir en el resto de las 16 comunidades autónomas. Visto el resultado positivo este año, lo que hemos hecho ha sido seleccionar otro top 3, que esta vez va a ser Olga, polígonos. te tengo que cortar porque llevas pasado un minuto también, llevas como... Si 30 segundos te doy, no te puedo dar más, porque Vale, ya llevamos ya 10 minutos de pasado de la primera pregunta. Vale. Simplemente, como ha salido bien esta primera iniciativa, hemos seleccionado otras 3, que es polígonos industriales, registros SAT y establecimientos comerciales, que es en el que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Ya está. Muchísimas gracias y lo siento, de verdad, pero tenemos que ajustarnos a los tiempos porque si no va a ser imposible. Vamos a por la segunda pregunta, equipo, por así decirlo. Hoy tenemos aquí a Antonio Ibáñez, que además ha sido uno de los responsables, o para mí el responsable, de que la Junta de Castilla y León sea un referente en cuanto a datos abiertos con una renovación total de su portal, ¿no? En este caso, lo primero sería felicitar a Antonio Ibáñez, que ya está aquí. Y por otro lado, nos gustaría saber qué otras experiencias de éxito destacarían y por qué. Y comenzamos por Antonio. Muchas gracias por la referencia y por la felicitación. En nuestro caso, por poner un poco en valor el trabajo, desde 2012 llevamos con el portal de datos abiertos y realmente al principio empezamos pues, con un portal con pues, más de 80 conjuntos de datos y les ofrecíamos solo, digamos, con la descarga de los mismos. Pero, digamos, con el paso del tiempo pues, nos dimos cuenta de que teníamos que ofrecer algo más. Y ese algo más pues, era pues, un portal de análisis donde los reutilizadores pudieran hacer sus propias visualizaciones y tener una API de consulta y descarga en diferentes formatos. De manera que ayudemos también al reutilizador a explotar la información. Ya en los últimos años, pues dijimos, oye, ¿y por qué no teniendo esas funcionalidades en nuestro portal no somos nosotros que empezamos también a explotar nuestra propia información y hacer visualizaciones como de ejecución de presupuestos, de subvenciones concedidas o de gasto energético en nuestra administración? Y gracias a ese trabajo, pues a la hora de cuando digamos, explotó la pandemia en el mes de marzo, pues fuimos capaces de lanzar un portal de datos y de visualizaciones, uniendo la parte de transparencia y la parte de datos abiertos relativos a la situación epidemiológica. Y ese portal no solo ha servido pues, para demandar lo que ya nos demandaban todos los ciudadanos y los periodistas, sino que ha servido como de referente dentro de nuestra comunidad y fuera y en el resto de España. De hecho, actualmente pues, es el portal más visitado de todos los portales de la Junta de Castilla y León, por encima incluso de la sede electrónica, ahora estamos aproximadamente por 50.000 sesiones al día. Yo creo que eso también ha servido pues, para que mucha gente dentro de nuestra propia organización pues, se dé cuenta del valor de publicar datos y de ser más transparentes. En cuanto a otras experiencias, por ejemplo, la Diputación de Castellón o Aragón, pues con los trabajos que están haciendo con el Consejo de Reutilizadores y el Open Data Focus, para saber para hacer un trabajo más a fondo de qué demandan los reutilizadores. Y por otro lado también destacar también el datos.gov pues como iniciativa estatal y ahí sobre todo por toda la cantidad de recursos que ofrece, es decir, desde las guías que han publicado recientemente de cómo publicar datos con APIs o cómo publicar datos tabulares en CSV o datos geoespaciales, a también pues, bueno, su propio portal que si estamos federados con él, pues por ejemplo tiene funcionalidades como decirnos cuáles son los enlaces rotos, por ejemplo. Oye, pues muchísimas gracias y de nuevo las felicitaciones, porque sí que sois un referente. José Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? El micro, José Luis. Que yo no lo veo. Micro. ¿Ahora? Sí. Ok, perdón. La verdad que muchas comunidades han mejorado mucho. En la nuestra, yo creo que para ser un poquito
picante como Alberto, porque si no nos aburrimos, hemos ido para atrás. Hemos ido para atrás ahora mismo. Nosotros empezamos en el 2011, 12, hicimos cositas, se montaron varios portales, se hicieron tal, pero ahora en un estudio, por ejemplo, con los alumnos nuestros, hemos hecho un estudio de lo que llama la Unión Europea también la sostenibilidad, cuánto de actualizados están los datos, etcétera, etcétera, y lo publicaremos dentro de poco dentro de la cátedra BOP. Y los resultados, la verdad que no son muy buenos. No son muy buenos. Hay varios portales que han desaparecido, de ayuntamientos concretamente, etcétera. La parte buena que sí sabemos que el Gobierno de Canarias y tanto Cabildo y tal tienen, en los próximos meses se va a dar un cambio importante, parece, ¿no? Entonces, eso podría ser interesante. Un ejemplo claro y directo para responder y no pasarme de los 3 minutos. Un caso de éxito, no me voy a ir lejos, me voy a ir muy cerquita, me voy a ir a Grazcán. Han publicado hace menos de un mes las estaciones, el sistema de observación meteorológica de Canarias, lo tenía apuntado, donde no solamente, ojo, y es lo que ha dicho Antonio, no solamente cogen un SECAN, es decir, un portal de datos abiertos y ponen los datos de las estaciones, sino que además te dan un portal donde puedas visualizar las distintas estaciones meteorológicas. Hay unas 20 o 25, creo, recordar, en toda Canarias. La Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y no sé qué más, ha ido montando cada vez más estaciones meteorológicas, pero ha puesto claramente una API bien definida donde se puede descargar y hacer cualquier tipo de consulta. Ha puesto todos los datos, miles y miles y miles de observaciones de los últimos meses, desde que lo abrieron, con todas las observaciones de todas esas estaciones meteorológicas en abierto. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque además siguen estándares europeos o internacionales de observación de los sensores, qué tipo de datos, qué tipo de vocabularios, etcétera, deben utilizar. Ese es el camino para después, como decía Olga en hace 10, pues utilizar el mismo tipo de vocabulario, poder compatibilizar los datos nuestros con Castilla y León o con quien sea a nivel mundial. Eso es muy importante. Ojo, estos datos pueden ser súper interesantes, como tenía Cabildo, Agrocabildo en su día, de cuánto hacía falta regar, tienen sus predicciones de cuánto hace falta regar para la platanera, para el tomate, para etcétera, etcétera. Y tenían Cabildo sus propias cámaras. Con lo cual hay un montón de aplicaciones y un montón de cosas que ya se hacen en Canarias, ¿vale?, que pueden ser muy importantes. Lo importante ahora mismo, creo yo, sobre todo es intentar exponerlos usando vocabularios, estándares, intentar compatibilizar con los demás. Y también la otra frase que no quiero dejar de utilizar otra vez, público-privado, público-privado. Eso es clave ahora mismo. También el portal de datos de Andalucía me parece muy interesante, aparte el de Castilla José Luis, León. te me vas un minuto ya. Vale, pues ese me parece muy interesante, y Datos GOV, que también me parece súper interesante. Gracias. Perdona. Olga, que ya te tenemos. ¿Lourdes? Pues entonces pasamos a Lourdes. Perdona. Y es desentrenada. No, sí, es que yo tampoco... Faltaría más. Bueno, yo intentaré explicaros 2 ejemplos de lo que hemos intentado hacer en 2 casos diferentes, que no es en ese caso una administración, sino cómo intentar movilizar la publicación de datos, ¿no? Y en concreto creo que la línea que hablaba antes de marcar, hacer observatorios de datos que intenten ayudar, o sea, ir una capa más allá de los portales de datos abiertos, que están bien, ¿eh? O sea, si no hay los portales de abiertos, evidentemente doy por hecho, si no está bien organizado, bien abierto, con estándares, actualizado y con APIs, ya no podemos hacer nada de lo que se puede hacer en otra capa, por supuesto, ¿vale? O sea que, y cuanto más estandarizado, o sea, no repito lo que ya han dicho otros porque doy por hecho y que estoy a favor y que es lo básico, ¿no? Lo básico, lo que tenemos que llegar. Entonces, en este caso, os quería decir otra capa que también puede ayudar a la primera. En este caso, una experiencia concreta que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Santa Coloma, que lo que ha creado, porque ha creado un gran centro de mujeres que se llama La CIBA, donde han juntado cuestiones de innovación económica, sociales, y allí hemos montado un Data Lab de género, o sea, un espacio estable para buscar datos de género de un tema concreto. Vamos haciendo proyectos, prostitución, violencia de género, no los de Santa Coloma,
Los de España, los de Cataluña, los del mundo, los de propio Santa Coloma, mezclando datos de todas las administraciones y sobre todo con un objetivo: transformar datos en información y información en conocimiento. Los portales de datos son la fuente, pero hemos de hacer otra capa para que la gente entienda los datos y acceda. Porque si no, y yo soy de las que estoy tremendamente preocupada de la brecha que se está generando, porque, por ejemplo, la gente del ámbito de lo social, de la igualdad, de la intervención social, de muchos ámbitos, ni sabe que existe un portal de Open Data, ni lo sabe transformar, lo sabemos algunos. O sea, yo hice hace poco un curso para cooperativas y les enseñaba, oye, mira eso, las fundaciones te las puedes bajar y tener el mail. Oh, vale, somos como el micromundo. Evidentemente los que estamos aquí somos activistas, creemos en la transparencia, creemos en el bien público, pero si no traspasamos la frontera de que otros sectores utilicen los datos de manera activa, no va a haber en realidad un cambio social, porque solo los pocos que tengan grandes medios volverán a usar esos datos públicos. Entonces, es muy importante proyectos cooperativos entre Open Data y sectores concretos. Os he puesto el tema de la mujer porque a mí me apasiona, por supuesto, pero hay otros. Muchísimas gracias, Lourdes, por ajustarte a tiempo también. Sí, sí, perfecto. Sí, eso sí que se los voy a pedir porque es que tengo que ir cortando. Juan Bermejo, ¿tú qué opinas? Bueno, no es fácil, ¿no? Un modelo de experiencia a destacar. Actualmente en España está claro que Aporta, el portal del Estado, datos.co.es, es un referente para todos los portales que se han generado. Hace 6 años, cuando creamos el portal de datos abiertos de La Palma, no había un referentes claros. Nos basamos un poco en la experiencia de Roda, en Open Data Canarias, con el cual nos federamos en su día, y en algunas cuestiones que iban saliendo a nivel nacional, pero no teníamos referentes claros. Ahora hay muchos más referentes claros y muchas más tecnologías que permiten el desarrollo de portales abiertos. Yo creo que más que el éxito, yo creo que lo hay, y muchos portales como el portal de datos abiertos se basa en por qué yo creo que han llegado a ese punto de ser tan concurridos. Es importante que esos portales de datos abiertos no se limiten solo a poner datos públicos, sino que tengan una parte formativa, que potencien los hackatones, que potencien las jornadas, la difusión, que creen una red en su entorno de co-creadores, de gente que reutilice la información, premios, etcétera, etcétera. Eso es muy importante a la hora de crear portales que permitan la federación al nivel que sea. ¿Por qué? Porque al final realmente la utilidad de todo esto es que desde las administraciones tenemos que tener unos portales que nos permitan obtener indicadores claros de qué dato es el que más se está usando, de cuándo se consume más el dato, de qué dato me está pidiendo el ciudadano o la empresa que utilice, si es necesaria formación porque hay un determinado pool de dataset que no se está usando, cuáles son los rankings de aplicaciones de utilización de esos datos que estamos teniendo, cómo se está reutilizando esa información, para qué se está reutilizando, y en función de eso generar actividad económica a través de redes sociales cada vez que publicamos un dato, hacer hackatones para que la gente utilice y aprenda a utilizar esa información, usar a los infomediarios para que generen esas integraciones a través de los portales, generar jornadas, etcétera, etcétera. En esa línea de portal de datos abiertos de La Palma, con más de 6 años, nos hemos federado recientemente con el portal de datos abiertos de España, y eso pues, es un paso más que hemos dado, porque al federarnos con el siguiente nivel ya nos federamos automáticamente con la Unión Europea. Todas estas acciones, que yo creo que un buen referente es el de portal estatal, son ejemplos a seguir. Es muy complejo mantener un pool de dataset actualizado, muy difícil. Si eres una administración pequeña, aún mucho más complejo. Detrás de estos portales, que no son solo tecnología, tiene que haber personas que mantengan estos sistemas. La tecnología que elegimos para montar ese portal tiene que estar muy bien estudiada. No todo el mundo puede montar un SECAN y mantenerlo. A otros tenemos más capacidad de financiación para externalizar. Hay soluciones de mercado muy variadas. Es decir, la problemática en torno a todo esto es muy importante, pero lo más importante es que al final la reutilización prime. Pues muchísimas gracias, Juan. Noemí, en tu caso, ¿tú qué opinas? Bueno, la verdad es que es muy complicado señalar a uno u otro como buena práctica. Realmente creo que se ha avanzado en términos generales, pero sigo insistiendo en que el éxito, ¿no?, de los portales de Open Data dependen también de su penetración en la sociedad y en las empresas. Es decir, y ahí tenemos también el punto de conexión
las empresas infomediarias, que tenemos a su representante, y creo que todavía en ese punto, me lo comentaba el anterior también compañero, es decir, es importante que cale en la sociedad, en las empresas, que eso está, que esto existe, que tiene un valor y que de alguna manera bueno, se puede reutilizar y se puede reaprovechar, porque al final son datos y son información pagada con los impuestos de los propios ciudadanos y de las empresas. Yo creo que en este punto, de verdad que hay todavía un gap. Yo particularmente voy a contar un caso personal, que además lo voy a contar un poco en primera persona, porque como ya tengo poco que contar con todo lo que habéis contado, realmente a mí me pasó que ya hace como 8 años aproximadamente solicité el acceso por una empresa a través del portal Aporta a datos de educación, porque había un portal, había una red social que necesitaba bueno, la reutilización de muchos contenidos educativos que estaban en abierto y que se habían desarrollado por profesionales del sector de la educación a este nivel. Cuando lo solicitamos conforme a la ley de reutilización en 2007 y existía esa información, se planteó un grave problema. De hecho, se planteó una reunión ministerial en torno a cuáles eran las condiciones en las que nos daban apertura a esos datos. En ese sentido, había un pequeño problema en cuanto a la definición de las condiciones de reutilización y de licencias a este nivel. Creo que pondría el punto desde el punto de vista de intentar un poco simplificar, sistematizar, facilitar desde el punto de vista de las condiciones de reutilización y licencia, que además la nueva directiva insiste mucho en estos modelos. Si no somos capaces de poner en claro las condiciones de reutilización de esa información o de facilitarla en términos informativos o en términos de licencias o de condiciones, además de los temas que ya se han comentado en cuanto a calidad, fiabilidad, estandarización, interoperabilidad y todas estas cosas que son importantes, de poco nos va a servir, porque desde el punto de vista legal muchas veces nos hemos bloqueado desde el sector privado en acceder de forma coherente a estos datasets. Con lo cual, es un tema que quiero poner sobre la mesa porque particularmente, personalmente, me ocurrió con un proyecto. Sé que a más personas le puede estar ocurriendo. Aquí, desde luego, el sector infomediario está dando un punto importante y hay un avance importante en este sentido. Simplemente un último matiz por conectar y por dar un punto distinto a lo que se está un poco comentando. Se ha previsto en la nueva Estrategia Europea de Datos la creación, y lo tengo por aquí, de un Consejo Europeo de la Innovación en Datos. Y aquí, en teoría, se supone que se van a compartir buenas prácticas entre los Estados miembros, más allá incluso de lo que tiene que ver con datos abiertos, incluso desde el punto de vista de la disposición de datos que no pueden estar en abierto, y también en base a esta nueva figura que se habla en torno al altruismo de datos. Con lo cual, creo que es interesante que mantengamos esa transversalidad, ese espacio, como comentaban los anteriores compañeros de mesa, de los espacios de colaboración público-privada y, sobre todo, insisto, en la facilidad y en la capacidad de la penetración de esa información en la sociedad y en las empresas, para que realmente y efectivamente y de forma fácil, sencilla y clara, sobre todo en términos legales, permita esa reutilización, porque veo que a veces resulta complicado conocer esas condiciones o acceder de forma sencilla a esa información, simplemente. Gracias, Noemí. Damos paso a Alberto, nuestro revolucionario. Alberto. Espero ser corto, ¿vale? En 2 minutos creo que me dará tiempo. 7.376 catálogos de datos, un ecosistema con 10 APIs, entre ellas APIs estandarizadas, un comité de normalización semántico que se reúne todos los martes, 2 horas, para normalización semántica, un calendario de actualización semanal de datos. Eso es el catálogo de datos abiertos del Instituto Canario de Estadística. En este momento, siguiendo estándares internacionales, que además facilita la reutilización con conectores. Tenemos 5 conectores a diferentes instrumentos, desde Power BI hasta Google Data Studio, Tableau, R, Python, QGIS, que permite llevarte todos esos 7.300 conjuntos de datos, y no está en el catálogo todavía todo. Estamos y vamos a publicar también todos los activos semánticos y todos los ficheros de microdatos en ese catálogo. Te lo permite llevar para montarte los cuadros de mando en 30 segundos, si quieres. Roda en un webinar, lo explicamos detenidamente, está por ahí comentado.
Eso convierte al catálogo de datos abiertos y a la estrategia de datos abiertos del Gobierno de Canarias como elemento referencial en Europa, posiblemente siendo los grandes como Eurostat, por encima, desde luego, que la estrategia de cualquier oficina estadística a escala nacional. Y como resultado, evidentemente, da lugar a la firma de convenios de cooperación para la infraestructura, para trasladar toda nuestra infraestructura de datos en este momento, con Baleares, con Madrid, con La Rioja y otras comunidades autónomas que están interesadas en no la tecnología, sino toda la cosmovisión con la que estamos trabajando, ¿no? Y además nos lleva a tener el primer registro SDMX, el estándar SDMX planteado por Naciones Unidas, Banco Mundial, Eurostat, FMNI. En ese estándar, el primer registro SDMX del mundo a escala regional de institutos de estadísticas regionales es el de Canarias, ¿no? O sea, si nos preguntas o si me preguntas experiencias de datos o de apertura de datos que son interesantes, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Porque por creo, supuesto. porque creo que es de referencia, no es por nada, ¿no? Antes decían que actualizar o tener mantenidas datasets actualizados es complicado, díganlo a nosotros. Mantenemos 7.366 y solo eso es lo que se ve en el SECAN. Al SECAN volcaremos próximamente más de 1.000 datasets más, incluyendo listas de códigos normalizados, todos los códigos normalizados, que permitan o facilitan la normalización semántica de la que hablaba tanto Robert. Por supuesto, Alberto, a ti también hay que felicitarte. A ti también hay que felicitarte porque haces un trabajo admirable y sois referente. Desde luego que en Canarias sois punta de lanza para muchos de nosotros, ¿no? O sea, y a nivel nacional también. Pasamos con Olga. ¿Olga? Sí, Ay. se me escucha, ¿no? Se me escucha bien. Te veo y vale. te escucho perfectamente. Perfecto. Vale, pues dentro del entorno de colaboración que me estaba refiriendo antes, también es muy importante no solamente el público-privado, sino también la colaboración público-público. Creemos que las buenas prácticas sirven para unos organismos y para las comunidades autónomas, entre ellos mismos el ponerse de ejemplo. Desde SEDIE lo que hemos intentado siempre es fomentar y reconocer las buenas prácticas de la Administración. Y en ese sentido, por ejemplo, para no extenderme, lo primero que hicimos fue crear los premios ASEDIE, que estaba destinado a instituciones, organismos o personas que en el año en curso mejor habían impulsado o más habían impulsado la reutilización de la información o la apertura de los datos. Desde el 2014 que comenzamos, se ha entregado el premio al Ayuntamiento de Zaragoza, al portal de transparencia, a la plataforma de contratación del sector público, al portal de datos del Ayuntamiento de Madrid, a la estructura de información interoperable del Gobierno de Aragón. Entregamos también un premio por la trayectoria en apertura de datos al Instituto Geográfico Nacional. El año pasado se lo entregamos al portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León y este año lo hemos entregado al Instituto Nacional de Estadística. Las encuestas que nosotros realizamos a los 17 responsables de las comunidades autónomas nos dicen que tener conocimiento del trabajo realizado por otras administraciones les ayuda a mejorar el suyo propio. Por lo tanto, lo que hacemos es recopilar todos estos ejemplos de buenas prácticas y los difundimos entre otras administraciones, tanto en España como en Europa, que también nos los piden desde Europa. Concretamente, por ejemplo, con las comunidades autónomas, pues estamos poniendo de ejemplo las que han abierto los top 3 ASEDIE con el MIF a las que todavía no lo tienen abierto, ¿no? Todos los ejemplos que nosotros ponemos y que los publicamos en la página web deben de dar cumplimiento a principios de gobierno abierto, de transparencia, participación y colaboración. Como no tengo tiempo para decir más ejemplos, porque los hay muchos datos que todavía quedan por abrir, pero hay muy buenos ejemplos. También, aparte de los premios, me gustaría mencionar el trabajo realizado por Castilla-La Mancha en el portal de datos abiertos, el grupo de trabajo de reutilización de datos de la Administración Electrónica, que está coordinado ahora por Castilla y León, y el trabajo realizado también por la Federación Española de Municipios y Provincias, concretamente por el grupo de trabajo Open Data, por los esfuerzos que están haciendo en armonizar y normalizar los datasets. Y, por último, otro ejemplo yo creo que también de buenas prácticas son los protocolos generales de actuación que nosotros estamos empezando a firmar con la Administración Pública
tan solo en aras de la transparencia. Es una colaboración que ya existe, pero es por ser transparencia y más transparentes. Y además para generar espacios de innovación y contribuir entre todos en dar un mayor valor público y social. Empezamos el año pasado y lo firmamos con el Centro Nacional de Información Geográfica. Este año lo hemos firmado con la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, y estaríamos encantados de poder firmarlo también con el Gobierno de Canarias, que sería otro ejemplo también de buenas prácticas, al menos en los datos que nosotros estamos solicitando como sector infomediario. Muchísimas gracias, Olga. Aquí hay gente que puede recoger ese guante y espero, vamos, que se pueda llegar a firmar ese convenio. Luego, por lo menos desde mi punto de vista, sí que te quiero agradecer el trabajo que hacéis, porque es muy importante. Y también nosotros, como dentro del Gobierno, bueno, les queremos anunciar que en aras de intentar alcanzar esa apertura de datos de lo que sería el Gobierno de Canarias y ayudar al resto de entidades, próximamente vamos a lanzar el portal de datos de Canarias, que aglutina de entrada todos los conjuntos de datos de ISTAC, SITCAN y Gobierno de Canarias, pasando a ser uno de los portales de datos abiertos, o si no el mayor, por no ponernos la medalla directamente, de datos abiertos de España. También nos vamos a federar con Datos.gov, ya están todas las pruebas hechas y simplemente nos queda el pistoletazo de salida. Estamos hablando de semanas, por lo tanto es una novedad que les queríamos contar, y dentro de este portal contaremos con protocolos para ayudar a aquellas entidades que no cuenten con los medios propios a incorporar esos conjuntos de datos tanto al portal de datos abiertos de Canarias como, a su vez, al portal de datos nacional a través de la Federación. También intentaremos que cabildos y ayuntamientos se unan a esta iniciativa a través de la red de gobierno abierto que la directora comentó esta mañana, ya se está constituyendo, para que sea a través de este único punto de acceso el que se suministren todos los datos de Canarias, independientemente del nivel de administración que seamos, facilitando con ello no solo las federaciones internas, sino también las externas y proyectando todos nuestros datos, no solo a nivel español, sino también europeo e internacional, ¿no? Entonces, bueno, les queríamos anunciar eso, será próximamente. Y bueno, seguimos con que yo también me como el tiempo y es de todo. Por último, esta es una pregunta muy polémica. Recientemente se ha anunciado la creación de la Oficina del Dato por parte del Gobierno Nacional, ¿no? Existe mucha controversia con esta oficina y su interferencia o no con otras entidades también públicas, como por ejemplo el INE, ¿no? ¿Cree necesaria la creación de esta oficina? Nos preguntamos, ¿o nos ayudaría a la mejora de la apertura de datos esta oficina? ¿O realmente interfiere en las competencias de los institutos de estadística y se deberían de poner de acuerdo antes de que esa oficina vea la luz? En primer lugar, como ya viene siendo habitual, Antonio. Una pregunta bastante interesante e incluso difícil de responder. Lo primero con la oficina del dato es ver un poco cuáles son las competencias que tienen, las funciones que tienen asignadas, y se habla mucho pues, de establecer marcos de estrategias, marcos de referencia en materia de gestión de datos. También habla de compartición de datos con empresas, con ciudadanía. Y luego también, aparte de todo lo que es la gobernanza del dato, que es algo que está pues ahora muy en auge, gracias a Dios, y aunque realmente no debería ser algo nuevo, como ha comentado antes muy bien Alberto. También habla del tema de la competencia de analítica avanzada de datos, es decir, saber, oye, también vamos a tener una gobernanza de datos, vamos a saber explotarlo. Y otra de las funciones interesantes que me parece es el tema de desarrollo de mecanismos de transferencia de conocimiento, es decir, que no sé bien a qué se refiere, pero bueno, si puede servir para que dentro de la Administración General del Estado pues se vaya metiendo un poco más esa cultura del dato dentro de todos los ministerios y una mayor coordinación, pues sin lugar a dudas es algo positivo. Y todo lo que sea pues mejorar el tema de gobernanza del dato, mayor coordinación, transferencia de conocimiento, pues yo creo que va a ser positivo para mejorar en la apertura de datos, porque al final dentro de todas las organizaciones, yo lo decía, el Reino Unido pues hace ya varios años con su estrategia de transformación digital, va a servir pues para que dentro de nuestras administraciones públicas pues tengamos mayor conciencia del valor del dato, y evidentemente pues una de las patas va a ser la
la apertura de la información. Si debiera ser esas competencias o esas funciones haberlas asumido el propio INE, o si es mejor pues haber creado una oficina del dato, pues eso casi depende un poco más de dentro de la propia organización y saber un poco cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Evidentemente el INE pues goza de mucha experiencia en lo que es gestión de datos, en lo que es análisis de información, pero bueno, aquí también se están poniendo en valor pues otras cuestiones a lo mejor pues de compartición de información o de transferencia de conocimiento, pues que no sé hasta qué punto se hace. Yo creo que hay un poco más el tiempo lo dirá. Es decir, posiblemente ni esta solución ni la otra sean necesariamente una mala y otra buena. Cada una posiblemente tenga sus puntos a favor y en contra y, como digo, pues posiblemente el tiempo dictará sentencia. Muchísimas gracias, Antonio. José Luis, ¿tú qué opinas en el respecto? Bien, creo que Antonio lo ha dado en la clave en los distintos puntos de la oficina del dato. Comparto totalmente lo mismo que comenta él. Yo creo que ya ahora mismo, a nivel nacional, se crea una, pues igual refuerza un poco todo esto. También se quiere crear una de temas de inteligencia artificial, otra de no sé qué, no lo sé. ¿Qué estrategia en general tenemos? Porque luego empiezan a aparecer documentos de inteligencia artificial, de otros temas y tal. No sé, yo no veo unas líneas conductoras claras, sino papel. De momento, papel. ¿Vale? Que por supuesto tiene que empezar por papel, pero me gustaría ver algo más. Y luego las unidades del dato de las distintas comunidades autónomas, yo creo que están montadas. Pregúntenle a Antonio de Castilla León, pregúntenle aquí en el Gobierno de Canarias, pues tú misma, Albérica, con la gente de ustedes, etcétera. Claro que sí, pero habría que definir un poco más a qué se va a dedicar y cuáles son los objetivos y tal. Si se trata de cosas como, por ejemplo, que ya hace 4 o 5 años nosotros lo comentábamos, municipios federan con cabildos, cabildos con gobierno autónomo y gobierno autónomo con nacional y nacional Europa, fantástico, y que crea todas las ayudas a esos municipios, toda la estandarización, ayudas directas a cómo hacer las cosas, y si no pueden hacerlo en los municipios, darles una posibilidad de hacerlos directamente, o bien en los cabildos, diputaciones, o bien en el gobierno. En el 2014 nosotros participamos en un proyecto europeo donde la verdad que hubo una serie de debates fuertísimos y uno de ellos era, por ejemplo, Irlanda decía, no, ni municipios, ni regiones, ni no sé qué, van a crear su propio Open Data. Lo tenemos a nivel nacional y le damos soporte a nivel nacional a todos. ¿Vale? Eso era una idea buenísima porque desde esa oficina del dato que tenían ellos le daban soporte a todo el mundo. Y entonces, bueno, le daban sus formas de acceder para poner los datos, etcétera, etcétera. Lo veo también, oye, como que cada uno tenga la suya, que cada uno dirija sus propios datos, los intereses que tenemos, por ejemplo, aquí, en temas de turismo, de un montón de temas nuestros, pues son diferentes probablemente a los de otras regiones. Respecto a si el INE tal, pues yo lo veo, vamos a ver, ¿todos los datos abiertos son estadísticos? No. Estadísticos serán X datos determinados, pero hay muchísimos más datos que no son estadísticos y tenemos la manía de meterlo todo en el mismo saco. Hay un montón de datos que no son estadísticos. Las farolas de un municipio, eso no es estadístico. ¿Dónde están geolocalizados? ¿Qué tipo de no sé qué utilizan? Etcétera. No tiene por qué. ¿Que deben utilizar estándares o no sé qué tal? Sí, para su reutilización, etcétera. Que la estadística del INE puede ayudar muchísimo, por supuesto. El ISTAC ha hecho una labor fantástica, tiene un portal maravilloso y con todo lo que comentó Alberto, la verdad que es espectacular y nos puede ayudar en esa rigurosidad a la hora de hacer las cosas, de aprender de ellos, por supuesto, pero no creo que tampoco sean los que deban a lo mejor liderar el tema. Por supuesto que deben estar dentro de esa unidad del dato, pero a lo mejor no solo ellos, sino muchos más agentes, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Y pasamos a Lourdes. Bueno, yo creo, en este caso yo no tengo dudas, creo que sí que tiene que existir una oficina del dato y creo que además ya hay algunas instituciones que la han creado. De hecho, el primer Chief Data Officer que las empresas privadas tienen hace tiempo lo crea Obama, creo ya hace 5 años.
y también el Ayuntamiento de Barcelona. Quedó la figura del Chief Data Officer hace 3 o 4 y admirando el trabajo que hace el INE, creo que eso es una parte pequeña de todos los datos. O sea, el INE tiene que producir con métodos datos estadísticos, entonces es un productor de datos que son susceptibles de ser abiertos y yo creo que por supuesto se han de abrir, pero creo que una oficina del dato tiene que trabajar los datos internos, la compartición de datos internos, que igual no se abren a todo el público, pero se pueden compartir entre departamentos, los datos abiertos, por supuesto, la protección de datos y todo lo que implica el nuevo reglamento europeo y la inteligencia artificial, que está ahí. Entonces, o decidimos que solo la utilicen los privados o gestionamos cómo se puede utilizar desde la pública, ¿no? Yo decía hace pocos meses, recordaréis que hubo una cierta polémica cuando el INE, justo, y no es por criticar al INE, hizo un estudio de movilidad en base a los teléfonos móviles y compró datos, no sé si a Vodafone o a Telefónica, bueno, me da igual, porque la cuestión es que yo hice varias charlas porque a mí me llegaban mensajes de personas, y os dije mis 2 paranoias en este momento, diciendo, parar la compartición de datos estos días. Y yo pensaba, jolín, o sea, una línea de negocio de las telefónicas es el Big Data, legítimo, ¿eh? Y tú quieres ceder 355 días al año, no te importa que la Telefónica le venda el dato a la empresa X y en cambio 10 días al año no quieres que se lo venda al Estado para que mejore la movilidad del otro, de todos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente aquí hubo algún tema de comunicación no bien expresado, pero para mí el segundo tema más gordo no es este, es el Estado que tiene AENA, Renfe, todas las comunidades autónomas tienen concesiones de autobuses porque tienes que cubrirse el Estado, tiene que comprarle a una empresa privada y depender de lo que ella le dé o no le dé y lo que le quiera vender para estudiar la movilidad del país, o tenemos que producir datos de todas las administraciones que tienen, ponen todos los contratos de movilidad de todas las correspondientes que te tengan que ceder los datos y tienes los el Estado, en el sentido mixto de todas las instituciones, tienen que tener también el poder de decisión de tener sus datos y producirlos. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por tu aportación. Juan, ¿qué opinas? La verdad es que no lo tengo nada claro, no lo sé. Esta pregunta, no sé, quizá Alberto luego nos dé una charla mejor desde un sector que se ve claramente influenciado por esta decisión. Lo que sí está claro es que la oficina del dato es un concepto, un anglicismo que viene de los países anglosajones, que se ha adaptado en Europa y que lleva asociado el Chief Data Officer como responsable de la calidad de los datos, que es una buena figura, pero que seguramente ya existe en España con otro nivel. No sé a qué nivel se puede implementar, si a nivel regional, a nivel estatal, pero lo que sí tengo claro es que lo que sí que es importante es que dejemos claras las reglas de juego en todo momento, a qué nivel participa cada uno, cuál es la competencia en el mantenimiento, la actualización y la responsabilidad en torno a los datos que vamos a publicar, sobre todo para que esas reglas de juego que tengamos luego con el ciudadano o con las empresas sean fructíferas. Es verdad que en Europa últimamente se está hablando mucho de esta figura, que está generando mucha polémica con los institutos nacionales que venían desarrollando parte de esta actividad y como llevamos poco tiempo, voy a dejar mi tiempo para que Alberto nos hable luego de este tema que seguro que va a ser polémico. Yo también lo haría. Bueno, Noemí, ¿cuál es tu opinión al respecto? No sé si hacer un pasapalabra aquí a Alberto, porque creo que debía haber intervenido francamente el primero por alusiones, ¿eh? Ahora bien, tengo que simplemente por un poco meterle en la llaga, ir directamente al grano de la regulación de esta oficina del dato entre sus funciones. Hay un apartado, justamente, y lo voy a leer literal porque creo que es importante, 2A, infine, dice que estas son las funciones de la oficina del dato, entre ellos los estratégicos de gobernanza de datos y tal, y hace una mención específica sin perjuicio, dice esta orden reguladora de la oficina del dato, de las competencias que la legislación europea y nacional atribuyen al Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Esto, para empezar, a mí me parece llamativo porque realmente
la competencia estadística está repartida conforme al bloque de constitucionalidad, con lo cual yo, por ser un poquito polémica, tengo que decir que aquí se le ha olvidado también, pues en parte, entiendo que es una orden nacional, pero evidentemente, bueno, pues este marco, pues creo que no está tampoco del todo bien representado en esta orden. Ahora bien, para mí, esta orden no deja de ser una reacción a la estrategia europea de datos en general, porque se habla justamente de todas las materias que están contenidas en la estrategia europea de datos y en el libro de inteligencia, el libro blanco de inteligencia artificial, que no es casual que salió el mismo día y se publicó el mismo día porque están conectados. Esto también está conectado a su vez con la nueva estrategia de inteligencia artificial española que se presentó hace muy poquito, y creo que no deja de ser un traje que se crea en España para de alguna manera dar una especie de base a todo lo que es la estrategia europea de datos en nuestro país. Desde el punto de vista si esto choca o no choca con las competencias estadísticas de la propia orden, de alguna manera lo menciona tímidamente y de forma incompleta desde el punto de vista de esta labor estadística. No son cosas, son cosas distintas. Evidentemente, además, el régimen jurídico aplicable al ámbito estadístico es también bien distinto y diferenciado. Ya tiene también una trayectoria importante, ya lo contará Alberto, porque ahí ya no me voy a meter, pero realmente creo que desde el punto de vista de la compatibilidad hay una compatibilidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de las competencias, una cosa es lo que es datos abiertos, Big Data, inteligencia artificial, estrategia europea de datos, y otra cosa bien distinta, porque además está sujeta a principios y a reglas bien definidas, que además inciden muchísimo en el tratamiento, como comentaba también, el ciclo de vida de datos estadísticos que tienen unas técnicas y unos principios muy definidos. Creo que son dos cosas distintas. Complementarias, en mi punto de vista, sí, pero que quizás no están del todo bien reflejadas ni en la regulación de esta oficina del dato, y creo que también la oficina del dato en sí mismo no deja de ser, insisto, un traje para de alguna manera una antesala para el desarrollo real, entre comillas, de la estrategia europea de datos en nuestro país. De hecho, se habla de los datos, los espacios compartidos de datos ya no a nivel europeo, sino a nivel nacional. Se habla de los sandboxes, se hablan de muchísimas cosas. Creo que bueno, que es un totum revolutum, habrá que bajar a tierra y habrá que desarrollar. Y insisto, creo que hay que respetar las competencias estadísticas, que además tienen un régimen jurídico definido, y no solamente las del INE, también las de las entidades estadísticas autonómicas. Y sin más, Alberto y Albérica, dale paso ya, porque creo que es importante escucharlo. Sí, y a ver cómo hacemos lo de los 3 minutos. Gracias, Noemí. Vamos, Alberto, entrando. Intento resumir en 3 minutos de por qué creo que la oficina del dato que se ha planteado en España es una barbaridad. Es una barbaridad democrática y es una barbaridad en eficiencia. En primer lugar, yo era muy mal estudiante, generalmente, según dicen, ¿no? Por lo menos en la carrera, y cuando te tenías que copiar, a mí me gusta copiar de los mejores, no de los peores. Entonces, España está copiando muy mal. De hecho, se está autocopiando e inventando figuras basadas en el entorno privado. Para copiar de los mejores, posiblemente tienes que ir al mundo nórdico o al mundo anglosajón. Reino Unido no ha creado una oficina del dato. Reino Unido ha evolucionado departamentos de la Oficina Nacional de Estadística en instrumentos al servicio de la normalización de datos. En el caso del Data Quality, el Departamento de Data Quality se ha convertido en Data Quality de gobierno. Competencia analítica avanzada, que el término avanzada me parece que es como que los demás somos tontos y aquí vienen los avanzados, ¿no? Pues los que van a hacer analítica avanzada, pues el Data Science Campus es de referencia mundial, es de la OMS. Modelo de espacios de compartición de datos e integración de datos. Tiene el australiano, referencia mundial, ABS de referencia. Nueva Zelanda, Oficina de Estadística, con el IDI y el análisis longitud de empresa. CBS holandés, lo mismo con el modelo de datos. Además, una transferencia de conocimiento potentísimo a través de los Urban Data Centers propuestos y gestionados por el CBS holandés, la Oficina Estadística Holandesa. O sea, vamos a copiar de la gente que sabe y de la gente que lo está haciendo muy bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
se desconoce muchísimo el papel de la estadística pública y su vinculación con los registros administrativos. Oficinas como las nórdicas están construyendo el censo desde el año 70 con registros administrativos. Conocen perfectamente y tienen competencias, y tenemos competencias tanto en la Ley 289 como en la Ley 199 de estadística, en registros administrativos y normalización de registros administrativos para fines analíticos. En el caso canario, además, el Estatuto de Autonomía, artículo 122, la analítica de datos se le asigna al sistema estadístico, no a nadie. Se le asigna al sistema estadístico. Es que encima la orden contradice un Real Decreto, porque habla de normalización de códigos. Y la normalización de códigos, Real Decreto de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, artículo 10.1, se le asigna al sistema estadístico. O sea, es una barbaridad obviar 2 siglos de historia. Es una barbaridad suponer que esa sede de Paseo Castellana del INE, con 5.000 funcionarios, de los cuales un 90% son matemáticos, ingenieros, economistas, geógrafos, son tontos. Por lo tanto, hace falta crear una pequeñita oficina con 5 funcionarios que van a resolver la normalización de datos del Gobierno de España y la analítica avanzada. A pensar eso es un error importantísimo. Y ese error importantísimo se está viendo cuando se ha excluido al INE de la elaboración de los datos COVID, que ha dado lugar a algunos levantamientos liderados por algún ministro como el señor Sebastián y algunos ex dirigentes y expresidentes del INE diciendo que esto era una barbaridad lo que se estaba pasando, ¿no? Ha dado lugar a algunas barbaridades de guerras fratricidas en el ministerio correspondiente cuando esos datos de movilidad que estaba trabajando el INE con las 3 grandes compañías para el censo 2021, para el estudio de movilidad del censo 2021, se utilizan y se llevan al Ministerio, a la Secretaría de Inteligencia Artificial y no se distribuyen, no están en abierto. Algunos en abierto, no están en abierto, nosotros no los tenemos, el Instituto de Estadística de Canarias no lo tiene y lo hemos pedido por varias vías. Entonces, este procedimiento a lo único que lleva es a tener una oficina muy poco dotada, que va a dar lugar simplemente a que gestione una cantidad de millones de euros tremenda que venga de políticas europeas, con un personal que va a ser router de contratación y que va a llevar a una cantidad de proyectos que se van a financiar por esa vía, incluidos la inteligencia artificial, que van a ser proyectos para multinacionales o para no multinacionales o para engrosar bolsillos de quienes sean, pero desde luego no para el bien público. Alberto, perdona, te tengo que cortar porque llevamos 6 minutos, el doble de tiempo. Lo siento, Alberto, de verdad. Y además yo creo que deberías de tener un poquito más de tiempo para haberte podido defender un poco más, ¿no? Pero no tenemos más tiempo y nos queda todavía Olga por participar y tenemos que cerrar la mesa y ya vamos fuera. Perdóname. Olga, en tu caso, ¿qué opinas? Bueno, de verdad, aquí ha habido trampa, porque yo soy la última y me habéis dejado la peor parte. Vamos a ver, yo creo que para mejorar la apertura de datos, lo primero imprescindible, que es lo que estabais preguntando, es que a nivel político se crea realmente, por ejemplo, que el sector infomediario es uno de los motores que mueve la economía y que para que todo funcione, para que el engranaje funcione, lo que es necesario es que las bases de datos del sector público se abran y se pongan a disposición de las empresas y de los ciudadanos. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho, como hemos dicho, existen barreras todavía difíciles de salvar y que a veces incluso impiden la reutilización. Nosotros creemos que es imprescindible disponer de un organismo, de un observatorio que realice un seguimiento de las prácticas en materia de apertura de datos y de acceso a la información. Después de escuchar a Alberto, pues en fin, pero nosotros creemos que sí que es necesaria la creación de una oficina del dato, pero en unos términos determinados. Creemos que puede ser relevante para el sector y para la economía en general, siempre y cuando se le dote de los recursos adecuados y necesarios. Debería de ser la herramienta que dé el impulso político del que antes hablaba.
dar un apoyo real a la apertura de datos, facilitar el acceso a los datos y el responsable de que la transposición de la Directiva de Reutilización de la Información del sector público marque la diferencia entre un antes y un después. Esto que estoy mencionando, estos puntos, no tendrían por qué interferir con la labor de otros organismos como los institutos estadísticos, desde nuestro punto de vista. ¿Cómo debería de ser para que la oficina del dato para que sea realmente eficaz? Pues yo creo que, en primer lugar, se le debe de conferir el suficiente poder ante la propia Administración para que desempeñe sus funciones. Se debe de contar con todos los implicados en el ecosistema de los datos. Volvemos al tema de la colaboración que estábamos hablando antes, público y privada y público-público. Y se deben de identificar y salvar las barreras que ya están identificadas, que no las voy a contar porque si no me extiendo demasiado, en temas de reutilización. Y creo que esta entidad, esta oficina, debería de encargarse realmente de esto, o sea, de ser la herramienta del poder político para que realmente se abran los datos, que no debería de tener que interferir con otros organismos en este sentido. Es lo que nosotros opinamos, porque yo creo que realmente a través de los foros de colaboración, de la transposición de la directiva, del cuarto plan de gobierno abierto que ha sido aprobado recientemente, pues no sé, entre todos deberíamos de salvar las barreras existentes y permitir realmente el acceso a la reutilización para ir encaminados pues, a la evolución, a la recuperación económica que tanto estamos buscando todos, ¿no? Esa es la opinión que tenemos desde ASEDIE. Oye, pues muchísimas gracias, Olga. Sentimos que te hubiera tocado la última, no lo hicimos a posta, pero ha sido un gran cierre. A continuación, Ana María Moreno nos hará el pequeño resumen de lo que ha sido la mesa de datos abiertos. Muchas gracias, Albérica. Además, literalmente va a ser un pequeño resumen por dos cuestiones, porque vamos ya un poquito pillados de tiempo y porque debo reconocerles mi dificultad para entender algunos conceptos del tema de los datos, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, ¿qué datos se consideran prioritarios para su apertura? Se hablaba de que... Los datos prioritarios son los que están alineados con los retos políticos del Gobierno. Se hablaba de la importancia del dato, tendría que ver con la toma de decisiones inteligentes, que las decisiones se tienen que tomar, las decisiones políticas basadas en esos datos, ¿no? Luego se habló de que no había que confundir el qué como el cómo, que datificar para tomar decisiones no es algo nuevo, que lo que se aporta desde Europa, creo que se ha hablado de una directiva, es cómo hacerlo, ¿no? Estableciendo una serie de ejes importantes. Habría también que detectar qué información maneja la Administración para saber qué información es la que se puede ofrecer y la necesidad de que haya coordinación entre las diferentes administraciones para facilitar la apertura de datos. Nuevamente surge la necesidad de interactuar con la ciudadanía y que los datos estén alineados con las necesidades no solo del ciudadano de pie, sino también a nivel empresarial para saber qué información demandan y se ponía el ejemplo de identificar datos relativos al consumo que puedan mejorar el día a día de un comerciante, ¿no? Que es necesaria, se ha puesto manifiesto en varias ocasiones, la colaboración de lo público con lo privado, pero también de lo público con lo público. Tienen que ser datos que generen un alto valor público y el dato como materia prima, ¿no? Y también se hacía un apunte, que creo que es el principio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es intentar no dejar a nadie atrás, ¿no? Por eso la información tiene que ser una información fácil de abrir, en formatos reutilizables, limpios, con un vocabulario bien definido y información que esté, o sea, datos actualizados. Con respecto en concreto me parece que se hablaba del tipo de datos, se hablaba de una directiva europea que marca los conjuntos de datos, sectores estadísticos, sociales, medioambientales. Se apuesta desde la Unión Europea por la gobernanza del dato, por cómo se utilizan y por cómo se transmiten. Y en Canarias se hablaba de la necesidad de tener información sobre datos relativos al patrimonio cultural, al turismo, etcétera. En segundo lugar, experiencias de buenas prácticas de éxito. Bueno, el portal de datos abiertos de Castilla y León, en el que no solo se publican datos, sino que se disponen de otras utilidades, como analizar los propios datos o visualizaciones sobre diferentes temas que se ofrecen a la ciudadanía. El portal de datos abiertos de Aragón, la Universidad de La Laguna, GrafCam, con un sistema de observación meteorológica con acceso directo a todas las estaciones meteorológicas
y datos relativos a diferentes observaciones, ¿no? Se hablaba de la homogenización del lenguaje para poder interactuar con otras comunidades autónomas o con otras entidades, ¿no? Importante que supongo que todos se hablen los mismos términos. La experiencia de Barcelona Open Data y en concreto la del Ayuntamiento de Santa Coloma, donde se crea un espacio estable para buscar datos como, por ejemplo, de prostitución, de violencia de género, no solo a nivel local, ¿no?, sino a nivel nacional. Y me resultó importante esta frase de transformar los datos en información y la información en conocimiento. Luego, la experiencia del portal de transparencia de La Palma, que comentaba que no había demasiadas experiencias cuando se inició, y que es fundamental que los portales de transparencia no solo ofrezcan datos, sino que sirvan de herramienta para potenciar la información, la creación de redes, y es fundamental que les sirva a la Administración para tener indicadores claros de cuáles son los datos más demandados, para qué se utilizan y en función de eso que se pueda generar actividad económica. Y otros ejemplos como el de el ISTAC, que me perdí un poco con lo de las guías API, y el portal de datos del Ayuntamiento de Madrid, del INE, que creo que habían recibido diferentes premios. Por último, con respecto a la creación de la Oficina del Dato, en general la opinión es que, bueno, si sirve para fomentar la cultura, para reforzarlo o para mejorar la coordinación, que puede resultar positivo, ¿no? Pero se habla de que también lo más importante que a nivel político existiera esa conciencia de abrir los datos. Habría que ver cuáles son los objetivos de esa oficina, determinar a qué nivel participa cada administración, saber qué información están obligados a proporcionar para tener unas reglas del juego bien definidas del inicio, que puede servir y debe servir para el desarrollo económico de diferentes sectores, incluidas la propia administración, y se planteaba la pregunta de que si deben las administraciones públicas comprar datos a empresas privadas o tienen que producir, ¿no?, y elaborar sus propios datos. Con respecto a si podía haber choque con los institutos, o sea, con los datos, o sea, con los institutos, ¿no?, de estadística, se comentaba que, bueno, que no todos los datos son exclusivamente estadísticos y que entonces se puede entender que no tienen por qué interferir en las competencias, que el INE produce solo una parte de los datos y que además el tratamiento jurídico de ellos son diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que también había, por otra parte, algún sector que cuestionaba un poco el hecho de la existencia de la Oficina de los Datos y que, bueno, lo que manifestaba es que lo que tenemos que hacer es ver las experiencias que se han producido en otros lugares que son buenas y copiarlo bueno. Y yo ya termino. Gracias.